La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en su programa Lectio Divina, lectura orante de la palabra de Dios en este mes de septiembre, mes que realzamos las Sagradas Escrituras. No es solamente para un mes, obviamente, así como celebramos el mes del matrimonio y la familia, no solamente se queda para un mes, sino que siempre, solo que se realza para darle un tinte celebrativo, para que recordemos que tenemos familia, para recordar que tenemos la palabra de Dios, para recordar luego que somos misioneros, para recordar que debemos prepararnos siempre a un encuentro con Cristo, ¿no? Por lo tanto, son realces que se le dan en este caso a la palabra de Dios. Muy bien, estamos en este domingo, como les dije, 25 del tiempo ordinario, 25º. Vamos avanzando, fíjense bien, son 34 semanas. Ya estamos prácticamente entrando a la recta final del tiempo ordinario. Recuerde que el tiempo termina con la solemnidad de Cristo Rey. Ahí terminará este año litúrgico y el ciclo en el que nos encontramos es el ciclo B. Y el evangelio que nos acompaña en este ciclo es Marcos. Recuerden que en el ciclo A es Mateo, en el ciclo B es Marcos y en el ciclo C es Lucas. Juan lo leemos en Navidad, lo leemos en Pascua y también este año meditamos el capítulo 6 de San Juan. No tiene un ciclo especial, pero sí en tiempos fuertes lo leemos. Muy bien. Y dentro de los días de semana la dinámica cambia. Dentro de los días de semana, que va de lunes a sábado, leemos, no por ciclo, sino que primero leemos el Evangelio de Marcos, casi de forma corrida, después leemos el Evangelio de Mateo, sin leer lo que era común en el Evangelio de Marcos. Recuerden que son evangelios sinópticos, significa que si lo ponemos en paralelo, tienen mucha similitud. Entonces no leemos lo que es común en Marcos, sino lo propio de Mateo. Y por último, que estamos ahora leyendo el Evangelio de Lucas en el día de semana, que solo leemos no los textos de la infancia ni los de la pasión, solo lo que es de la vida pública de Jesús, y no leemos lo que es común en Marcos ni en Mateo, sino lo propio de Lucas. Muy bien, vamos entonces a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos ni debemos, como les digo siempre, iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Sin lo cual, también le digo siempre, quedaría como una lectura romántica, una lectura piadosa. Y no buscamos eso aquí. Es lectura orante de la palabra de Dios. Orar a través del texto. Leemos la palabra, que es la voz de Dios hablándonos. Nosotros le respondemos con la pregunta de qué me dice a mí el texto. Y luego, en ese diálogo donde Dios nos habla, nosotros le respondemos también con la oración, pero partiendo del texto, porque muchas veces queremos orar de otra necesidad que podemos tener, pero no. En este ejercicio la lectura surge del texto, de lo que estamos leyendo. Muy bien, y luego queda el compromiso, ¿no? Que es lo que hacemos en esta experiencia de fe. Muy bien, vamos a ponernos entonces, repito, en las manos del Espíritu Santo, hacer la oración. Si lo haces en tu casa, en los días de semana, si te gusta cantar, entona un canto al Espíritu Santo. Si no te sale el canto, como a mí, que no somos tan buenos para cantar, bueno, entonces puedes hacer una lectura ya una oración que esté escrita, la puedes hacer, o te prendes una de memoria, o lo haces de forma espontánea, como tú gustes, pero lo importante es dirigirnos al Espíritu Santo y abrirnos a la gracia del Espíritu. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestra mente para comprender esta palabra, que abras nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos de ella. Danos la gracia de estar siempre, siempre dispuestos a abrirnos a tu gracia para poder comprender lo que nos vas a decir a partir de la palabra. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos al texto. Por favor, Biblia en mano para que juntos hagamos el ejercicio.
¿Qué dice el texto? Primer punto. Lo vamos a leer. Evangelio según San Marcos. Estamos ya en el capítulo 9, en los versículos del 30 al 37. Para que lo busque, por favor, en su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Búsquelo, por favor. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdan dónde venimos? El pasaje anterior del domingo que meditamos, recién pasado, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo relacionan con un profeta. Jesús no es un profeta, va más allá, es el Mesías. Y les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora sí, la respuesta que Pedro da, como les dije el domingo pasado, no es de acá, es del corazón. Una respuesta de lo más íntimo. Tú eres el Cristos, tú eres el Mesías, tú eres el esperado, el amado, el tan querido, el soñado, el libertador, el que lo comparan con David. Tú eres el rey que va ahora a liberarnos de la opresión de los imperios reinantes. Tú eres el que hemos estado esperando. Eso era el Mesías para ellos, o el Cristo. Pues bien, después de ello, Jesús les hace el primer anuncio de la pasión. Eso no les gustó. Y entonces recordamos, Pedro trata de disuadirlo, lo lleva aparte. ¿Cómo te puede suceder eso? Jesús hace un llamado de atención fuerte a Pedro. Pedro, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo que era el cachudo, ya les dije la semana pasada, sino que le está diciendo, mira Pedro, tú eres piedra de tropiezo, me quieres hacer caer, hazte para atrás. Tu postura es ser discípulo, sigue aprendiendo atrás. Pero no le gustó el primer anuncio. Hoy escuchamos otro anuncio de la pasión. Son tres. Hoy no le gusta tampoco. Vamos entonces a leer el texto. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. ¿Lo tiene? Hagamos juntos la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendieron aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio y de ellos y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, queridos hermanos. Ahora vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a la reflexión y a la meditación. Fíjense bien, muchas veces aquí, como estamos en este programa, empezamos a decir algunas cosas y quizás me he equivocado en algunos momentos y pido disculpas porque quizás dirán, el padre dijo otro evangelio o otro nombre de evangelio o el padre dijo tal cosa. Quizás en el momento no soy consciente porque estoy pensando lo que voy a decir y estoy hablando al mismo tiempo. Quizá me he equivocado en algunos momentos cuando le cambio el nombre al evangelista o digo algo que en cuestión de años o cosas así, pero es porque estoy desarrollando el programa aquí con ustedes. Por lo tanto, muchas veces podemos cometer esos errores, ¿no? O sea, y quizás no soy consciente en el momento, pero cuando tengo alguna oportunidad de ver nuevamente el programa para ver cómo salió, digo, ay, me equivoqué en eso, no dije algo que no tenía que decir. Entonces, digo esto porque sin querer justificarme, pero posiblemente pasa, ¿no? Que me equivoco en el nombre del evangelista o me equivoco en algún detalle de lo que pueda decir aquí o repetí algo, lo que sea. Bueno, entonces vamos, si querés justificarme.
vamos a encontrarnos entonces a Jesús que dice entonces, va atravesando Galilea, va hacia Cafarnaúm y no quería que la gente se diera cuenta. ¿Por qué? Porque va enseñando, va adoctrinando a sus apóstoles. La doctrina, la enseñanza, la escuela. Quiere que los apóstoles pongan atención a lo que les va diciendo. Por eso no quiere que la gente esté alrededor. Recuerden que estaba rodeado siempre Jesús de la gente, pero aquí va Jesús oculto hasta cierto punto para que no interrumpan en la educación. Y eso es clave. Debemos tener nuestro tiempo de preparación, de formación. Muchas veces se dan formaciones y son los mismos que van siempre a las formaciones, porque a la gente no le gusta. Y siempre cuando hay una reunión para evaluar, ¿qué es lo que sale? Es que no dan formación. Bueno, y cuando se da la formación son los mismos que van. Entonces, muchas veces suele suceder eso, ¿no? El ser humano nunca está conforme, siempre tiene que estar diciendo cosas y de aquello que reclamamos muchas veces poco lo utilizamos. Por lo tanto, es eso, ¿no? Jesús enseña, es necesaria la enseñanza, dedicar un tiempito o un buen tiempo para prepararnos, para educarnos en la fe. Bien, y entonces, les dice Jesús, fíjense, es el anuncio de la pasión. Les dije, son 3 anuncios que Jesús hace. Y lamentablemente en los 3 anuncios los apóstoles no ponen atención. El primero les pareció un escándalo. En este segundo iban pensando en otra cosa. Jesús les está hablando que va a padecer, les está diciendo que va a morir, que va a resucitar. Es algo sensible, algo doloroso que va a suceder, algo que implica demasiado para Jesús. Pero lamentablemente no le ponen atención. Los apóstoles iban pensando quién era el más importante del grupo. Eso suele sucedernos. Cuando hablamos con alguien no nos ponemos atención. Más ahora con las redes sociales o con la tecnología, estamos más pendientes de una tecnología que ponernos atención. Recuerden que escuchábamos el texto del hombre que era sordo y tartamudo, que le dije que la sordera no era tanto física, porque quizá hay personas que padecen de sordera y pueden agudizar los demás sentidos o se hacen comunicar con los gestos. Pero cuando hay una sordera espiritual, eso es catastrófico porque no se escucha, no se pone atención, está cerrado y hay gente que vive así o vivimos así muchos, ¿no? Muchas veces cerrados. Y es un conflicto, obviamente, ¿no? Un conflicto familiar en la no comunicación, un conflicto en el trabajo, un conflicto en la educación, en fin, porque no estamos escuchando, ¿no? Y Jesús le está diciendo en este caso algo importante, pero ellos están pensando en otra cosa. ¿Quién es más importante? Están pensando ellos, ¿no? Y Jesús, fíjense, porque dice, no entendían lo que Jesús está diciendo. Claro, hoy, leído a nuestro tiempo, diríamos, qué fácil eso, porque no va a entender que Jesús murió, que padeció Jesús por nosotros, que murió Jesús por nosotros, que resucitó. Claro, hoy día que ya sabemos la experiencia del Triduo Pascual, lo entendemos, pero ubicados en ese momento, y quizá hubiéramos estado con la misma situación de los apóstoles, que es lo que está diciendo. Entonces, como no entienden, piensan otras cosas. Y empiezan a pensar de la importancia entre ellos, quién es más importante. Jesús les llama la atención diciéndole de qué discutían en camino. Claro, lo sabía él, ¿no? Y ellos se quedaron callados por lo mismo, ¿no? Porque no había una respuesta que dar por la sordera. El que es sordo permanece mudo. Y aquí, perdón, no estoy hablando de la sordera física, con el respeto a las personas que tienen una sordera. Estoy hablando de la sordera espiritual, que insisto es peor. Porque una persona puede ser sordo, pero se hace comunicar, ya les dije. Y no está cerrado, porque está escuchando, está viendo los gestos que hace la otra persona y se comunica. Pero cuando hay una sordera espiritual, eso es espantoso, porque nos cerramos, nos bloqueamos, ¿no? Ni la voz de Dios escuchamos. Por lo tanto, estos estaban sordos a lo que Jesús decía y eso lo llevó a ser mudos. Cuando Jesús le pregunta, ¿de qué discuten? En silencio. ¿Qué iban a decir? Si no lo estaban escuchando, no estaban poniendo atención a lo que el Señor les decía, porque no lo entendían. Y entonces quedan callados y la cosa es que estaban pensando quién es más importante de ellos y Jesús se sienta, llama a los 12 y les dice él, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Fíjense bien, aquí es importante tener presente que Jesús no quiere que seamos una iglesia segundona, una iglesia de segunda categoría, no. Jesús quiere que seamos primeros
Y ojo con esto, Jesús quiere que seamos primeros. Para Jesús no quiere que seamos segundones. No vamos a hacer una iglesia de segunda categoría, sino primeros. Primeriar, dice el Papa Francisco, ¿no? Por lo tanto, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. El servidor de todos. Ya lo vamos a ver en la segunda parte, que aquí podemos hacer alusión a ello, ¿no? Por lo tanto, ser primeros, no segundones, no ser últimos. Ya vamos a ver qué podemos sacar de interpretación a eso, ¿no? Después toma un niño y le dice que el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a quien me envió. Un niño lo abraza a Jesús y dice, hay que ser como este niño. Recibir a Jesús desde la pequeñez, no desde la grandeza, no desde la prepotencia, sino desde la pequeñez. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Queridos hermanos, partiendo del texto, veamos algunos puntos para nuestra reflexión, nuestra meditación, lo que podemos sacarle de provecho. Recuerden que aquí decimos algunas cosas, pero ya a cada uno le toca sacar su propia interpretación del texto a partir de la oración al Espíritu Santo. No es de mi libre interpretación, sino a la luz del Espíritu Santo. Bien, Jesús hace el segundo anuncio de la pasión y no le ponen atención. Quizás también eso puede ser un peligro para nosotros. Cerrarnos, estar cerrados. El que no escucha no obedece. El que no escucha no tiene de qué hablar. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Esa sordera por no comprender, por no saber lo que el Señor nos está pidiendo, nos cerramos. Y el cerrarse es vivir en una burbujita ahí encerraditos sin escuchar nada. Y como no escucho, no hablo. Ese es el gran riesgo y el gran peligro actual. No podemos cerrarnos. No podemos vivir ahí sumergidos en una burbujita de cristal. Necesitamos abrirnos a una experiencia. Eso es lo que el Señor busca. Jesús les habla de este tema tan sensible. Antes, dice el texto, entonces, que va solo con ellos. Es necesario tomar un tiempo de formación. Nunca es tarde, queridos hermanos. Siempre es bueno formarnos, ya sea en la academia, en un estudio formal para sacar un título, ya sea de colegio, de la universidad, una maestría, en la parte formal, pero también de forma informal, un taller, un curso, no porque informal digo de vulgar, sino quizás no tienen la categoría así de recibir un título universitario, escolar, pero sí podemos sacar un taller, un curso, podemos sacar alguna una parte técnica, en fin, ¿no? O sea, que se puede, ¿no? En la misma iglesia, cuando se da formación, participar de ellos, porque eso nos lleva a prepararnos cada día más, estar más preparados y sobre todo para abrir el oído, porque necesitamos abrir el oído bien para obedecer, escuchar bien. Pues bien, Jesús les habla de ese acontecimiento del triduo pascual, pasión, muerte, resurrección. No lo comprenden, no lo comprenden. Y eso puede llevar a la frustración, no comprender. Los discípulos pudieron vivir esa experiencia de la frustración, obviamente después de la resurrección, se acuerdan, ¿no? Estaban guardados como frustración porque, bueno, pensábamos que era el Mesías y no lo era. Es que ya se los había anunciado, pero pues, se cae en la frustración porque no es lo que yo espero. Pero luego, cuando viene la acción del Espíritu Santo, comprendiendo la resurrección, son evangelizadores. Ya sabemos la categoría, ¿no? La clase de apóstoles que son ellos. Pero en ese momento no lo comprendían y hay que ubicarnos porque también puede ser la misma situación nuestra. No comprender lo que el Señor nos está diciendo. Nos cerramos, viene la frustración, viene el desencanto, viene a nuestras vidas quizá el momento del llanto, hasta el punto ese, ¿no? Del llanto por no comprender. La frustración nos lleva a eso, a vivir sumergidos. Necesitamos salir de la frustración. ¿Y cómo? Comprendiendo lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos está diciendo, no cerrándonos, oyendo, escuchando lo que el Señor nos está presentando. Que es necesario morir, ya Cristo murió por nosotros, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Es necesario morir para poder resucitar, morir a mí mismo, morir a nuestras realidades humanas para que podamos escuchar realmente con atención y vivir esa experiencia de la resurrección, sin lo cual no podremos tener ese gozo de la resurrección, si no morimos a nosotros mismos.
necesario ese morir. Pues bien, no comprenden y pensar en ser primeros. Eso es un riesgo igual también en la actualidad, ¿no? Querer primerear, pero en las cosas del mundo. Querer sobresalir. Yo quiero sobresalir en mi parroquia, que me tomen en cuenta, que soy el mejor lector, que soy el mejor ministro, que soy el mejor del coro, que soy el mejor sacerdote, que soy el mejor en esto, en fin. Es un peligro que se corre hoy día, siempre se ha corrido, pero hoy día más que nunca, porque es la realidad que nos toca vivir, creernos superiores y andar buscando ser primeros por cuestiones de puesto, cuestiones de las cosas del mundo. No se puede ahí. Sí, el Señor nos pide, y eso tengámoslo presente, por favor, porque insisto lo que les decía en la primera parte, Jesús no quiere una iglesia segundona, una iglesia de baja autoestima, una iglesia reducida, en ningún momento. Jesús no dijo, quiero que sean de segunda categoría, o quiero que sean de baja autoestima, jamás. El Señor dice, si quieres ser el primero, ¿qué tienes que hacer? Servir, amar, perdonar. Eso es lo importante aquí. Jesús, insisto, no quiere que nosotros seamos segundones, primeros. Y por eso el Papa nos lo dice, el Papa Francisco, de ser primeros, primerear, ¿no? Primeros ¿en qué? En servir. Primeros en amar. Primeros en perdonar. No esperar que es que me tiene que venir a mí. No, no. Primeros nosotros. Primeros. Si queremos ser grandes, tenemos que ser primeros. Primeros. Si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos en el servicio, pero siempre primereando, ¿no? Primereando. Nada de baja autoestima espiritual, nada de segundones. Primeros. Yo voy a ser primero, no para salir en prepotencia, no. Primeros en amar, primeros en servir, primero para estar siempre a la disposición de la evangelización de Dios en los hermanos. Luego, lo del niño, ¿no? Jesús pone el niño en medio, niño que es resiliente. Los niños tienen esa capacidad de resiliencia, nosotros lo hemos perdido. Y un niño es capaz de asombrarse y de cosas pequeñas se asombra. Y un niño tiene la capacidad de la resiliencia, de sobreponerse ante la adversidad. Un niño se cae, se pega un golpe, si está la mamá va a llorar, si no está la mamá quizá asustadito se va a levantar, a no ser que se quebró un hueso, ¿no? Pero de lo contrario no, se sacude, si se cayó, iba en la bicicleta, se cayó, no está la mamá, se levanta rapidito, se sacude para que nadie lo vea y se va. Si está la mamá va a llorar, ¿por qué? Porque necesita el abrazo de la mamá, que es importante eso. Cuando la mamá le decía sana, sana, le decía a la mamá, porque sigue después. Y entonces es importante ese punto, ¿no? Ese cariño de la mamá, obviamente, por eso lloramos. Pero la cosa es que el niño tiene esa capacidad de la resiliencia, de sobreponerse a la adversidad. Un niño se raspó, no va a decir, uy, qué feo me va a quedar esta cicatriz para toda la vida. No. Nosotros ya grandes sí, nos herimos, nos cortamos y pensamos en la herida y andamos buscando hasta quitarnos la mancha con alguna crema, porque nos duele todo, ¿no? Nos marca todo, nos hace pensar todo, mientras que un niño no. Tiene esa capacidad de sobreponerse ante la adversidad, la resiliencia. Jesús pone el ejemplo de un niño que se asombra, un niño que va creciendo en la resiliencia. Lamentablemente llegamos a una etapa donde la perdemos, la resiliencia, y todo nos ahoga, pero debemos ser como niños, ¿no? En ese sentido, resilientes, sobreponernos ante la adversidad desde la oración, desde luego, desde la lectura de la palabra, sobreponernos ante la adversidad y también el asombro, no perder el asombro. El que es discípulo debe vivir en el asombro del Señor, asombrarnos de las maravillas de Dios. El que no se asombra perdió el brillo de la vida. El que se asombra de las cosas espera siempre, ¿no? Siempre asombrarse de lo hermoso del día, de asombrarse de lo hermoso de la voluntad de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿no? El que no se asombra exige muchas veces, pero el que se asombra es feliz, ¿no? No vive en la frustración, cada día es feliz. Eso es lo que debemos buscar nosotros también. Queridos hermanos, que esa lectura nos ayude ahora a orar, a dirigirnos a Dios en la oración. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora a orar. Como les dije antes, es un diálogo donde Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora nosotros vamos a responder a Él con la oración. Como les digo siempre, si no les sale, yo oraré por ustedes. Recuerden que hay momentos en los que uno anda quizá de ánimos por los suelos, como decimos muchas veces, o está sin el asombro y viene la frustración, quizá ahora está pasando un momento difícil,
ahora estás pasando un momento de frustración, ahora están enfermos y lo que menos quieren quizá es orar, porque están quizás hasta resentidos, hasta con Dios. En fin, pero yo voy a orar por ti. Cuando hacemos la oración aquí es orando a partir de la experiencia de la palabra, pero incluyéndonos todos. Así que oremos, hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos presentarnos ante ti como verdaderos discípulos, donde así como le enseñabas a los apóstoles, a los discípulos, apartándote de la gente un momento para tener esos espacios de enseñanza, también te pedimos que nos ayudes a buscar esos espacios, a tener los espacios de formación, donde podamos estar a solas contigo, Señor, formándonos, leyendo la palabra, instruyéndonos, Señor, que podamos ir aprendiendo cada día más, porque en el conocimiento que es intimidad podemos crecer en santidad. También queremos hoy, Señor, pedirte que nos ayudes a no embotarnos, a que nuestra mente no esté embotada por lo que nos estás diciendo, sino abiertos a tu gracia, Señor, abiertos a tu amor, abiertos a tu misericordia, para comprender lo que tú nos pides, que es morir a nuestras realidades, morir al pecado para poder resucitar contigo, Señor. Que podamos comprender este momento de nuestra vida, como ese paso de la muerte a la vida, para llenarnos de plenitud, no de frustración. Presentamos nuestra vida, Señor, para que nos ayudes a comprender esta palabra en ese sentido. Y sobre todo para ser primeros, para primerear, Señor. Para ser primeros en servir, en amar, en perdonar, no esperar que los demás hagan las cosas, sino que podamos ser primeros, Señor. Que no caigamos en ser segundones ni baja autoestima espiritual, sino primerear, Señor, siempre. Bendícenos, Señor, en esta tarea diaria y cotidiana de nuestra vida. Te presento la vida de mis hermanos, de los que están ahora viviendo esta experiencia de fe, de la lectura orante, Señor, de la palabra. Ayúdanos a vivir una experiencia de amor, sobre todo a ser resilientes y a tener esa capacidad de asombro para vivir en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu gracia. En tu mano quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, recuerden que aquí hacemos una oración pequeña. La intención es orar a lo largo del día, que es lo hermoso, porque ya tenemos herramientas para poder orar, ya sabemos de qué podemos orar. Quizás algunos dirán, es que no sé qué pedirle al Señor. Bueno, ya con la lectura orante tenemos elementos de sobra para poder dirigirnos a Dios y tener esa relación de intimidad con Él a través de la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Es el impulso de la palabra. No podemos quedarnos guardados aquí. Porque es bonito meditar la palabra, sí, ya la medité, ya la oré, pero ¿hacia dónde me lleva el texto? ¿Hacia dónde? Es el impulso de la palabra, hacia esa salida de la palabra, de asombrarnos, recuerden siempre, Señor, dame la gracia del asombro y de la resiliencia, esa capacidad de sobreponernos ante la adversidad. Esa es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponernos, no quedarnos aplastados, sino reponernos ante los momentos difíciles desde la oración, desde luego. Desde la oración, de saber que debemos morir al pecado para abrirnos a la gracia del Señor, ir creciendo en santidad, preparados y bien formados en la escuela del Maestro. Tenemos que ser buenos discípulos porque tenemos un Maestro por excelencia y cuando hay un buen Maestro aprendemos mucho y la enseñanza nos lleva a vivir en santidad. Bendiciones para todos, que Dios te bendiga en esta semana, que sea de mucho provecho para todos, que sea una semana de muchas bendiciones, donde podamos acercarnos a la palabra, donde podamos acercarnos a la Eucaristía, desde luego, y sobre todo a vivir una experiencia de santidad, una experiencia de amor con Dios.